Bienvenidos todos a nuestra exposición. Nosotros somos el equipo número 5 y le vamos a estar hablando sobre balances de línea. El equipo está conformado por Estefanía Rodríguez, Adriana Ramírez, Giovanni Vitale y mi persona Yelimar Pérez. Línea de producción. Se define como la distribución de áreas de trabajo consecutivas e inmediatas, donde el material se mueve constantemente a una ruta uniforme y cada operador realiza el mismo tipo de tareas sobre cada parte que pasa por su puesto. Es decir, una línea de producción puede estar definida como la disposición de áreas de trabajo donde los eventos consecutivos están colocados de forma inmediata y mutuamente adyacentes, donde el material se mueve continuamente en una ruta uniforme a través de operaciones balanceadas. Las líneas de producción han sido reconocidas como la mejor forma de producir grandes cantidades o serie de elementos normalizados. Por lo tanto, cuando hablamos de líneas de producción, estamos tratando esencialmente con producción en masa. Tipos de líneas de producción. Entre los tipos de líneas de producción tenemos lo que son las líneas de fabricación. Estas se caracterizan por la formación o procesamiento de partes. En una línea de fabricación, las operaciones realizadas en las áreas de trabajo pueden ser, por ejemplo, talado, torneado. También tenemos lo que son las líneas de ensamble. Son aquellas encargadas de la adición de partes o complementar operaciones de ensamblaje. Es una serie de estaciones de trabajo colocadas en forma sucesiva. En cada una de ellas se realiza trabajo sobre el producto. Ventajas de trabajar con líneas de producción. Entre estas tenemos que las distancias recorridas por el producto son mínimas. Las áreas de trabajo están ubicadas adyacentemente. Proporcionan un flujo continuo de trabajo con demoras mínimas. Todas las operaciones se realizan simultáneamente. Se estudia como una sola unidad de producción. El control es más sencillo y reduce el papeleo relacionado. El flujo de materiales es fijo y minimiza la cantidad de trabajo perdido. La cantidad de trabajo en cada estación se reduce, ya que en ella se realizan pocas operaciones en lugar de todas las operaciones. Planteamiento gráfico del problema balance de líneas. Cabe destacar que para tener un balance dentro de la línea de producción perfecto, debe existir un tiempo entre cada una de las operaciones igual. Por decir que en una de las operaciones se demora 6 minutos. En las próximas operaciones el proceso debe durar 6 minutos para que exista un balance perfecto. Es por ello que raramente el balance perfecto se logra, debido a que hay siempre algunas operaciones que consumen más tiempo extra. Este gráfico representa el tiempo requerido de las operaciones asignadas en 3 estaciones de trabajo. En la estación 2 se observa que el tiempo requerido para realizar esa operación es mayor que en la estación 1 y en la estación 3. Es decir, entre la estación 1 y la estación 3 existe un cuello de botella, ya que allí está la demora de todo el proceso. También se observa que en la estación 3 existe un tiempo, digamos que libre, que es ese tiempo a que se observa allí. O sea, es un tiempo libre que el operador está sin actividad en la línea de producción. El problema del balance de línea es que consiste en establecer medios para obtener tiempos iguales y satisfacer la ruta de producción deseada. Es más difícil balancear una línea de fabricación que una línea de ensamblaje, ya que a menudo resulta más difícil subdividir las operaciones de maquinado. Mejorar las operaciones prestando mayor atención a las operaciones cuello de botella, realizar los estudios de método, cambiar las velocidades de las máquinas, almacenar material y operar las máquinas más lentas, procesar piezas extras en otras máquinas fuera de la línea, dividir las operaciones de los elementos de trabajo, asignar un grupo de operaciones a un grupo de operarios, mejorar las operaciones, los estudios de método, ya que esto constituye una herramienta eficiente para este tipo de operaciones. Es importante establecer que lo más deseable es tratar de mejorar las operaciones en primer lugar, aplicando estudios de métodos antes de aplicar cualquier otra manera de obtener balance. Formulación analítica del problema de balance de líneas. El problema de balance de líneas ha sido formulado analíticamente y se han desarrollado algunos métodos para su solución, pero para estudiar estos métodos a profundidad primero debemos repasar alguna terminología básica
que está relacionada con las líneas de ensamble. Una estación de trabajo es un lugar específico donde se puede realizar una cierta cantidad de trabajo. Para las líneas de ensamble, las estaciones de trabajo generalmente son operadas por una sola persona, pero, sin embargo, pueden ocurrir los casos en que una persona pueda trabajar en distintas estaciones de trabajo o que una estación de trabajo sea operada por más de una persona. El elemento mínimo racional de trabajo es un elemento indivisible, más allá del cual el trabajo no puede ser dividido racionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que son las tareas más pequeñas que puede realizar un operador en una estación de trabajo. Y dividir estos elementos o estos trabajos solamente causaría un gasto innecesario de tiempo y del trabajo de los operadores. Contenido de trabajo en una estación es el total de trabajo realizado en una estación y es igual a la suma de las unidades de trabajo que son asignadas a dicha estación. El contenido total del trabajo es el agregado de trabajo del ensamble total. Contenido de tiempo de la estación de trabajo es el tiempo requerido para realizar el contenido de trabajo en la estación. A este término también se le conoce como tiempo de operación. Tiempo del ciclo es el tiempo que tarda el producto en cada estación de trabajo sobre la línea, cuando ésta se mueve a un ritmo estándar o a 100% de eficiencia. El tiempo de ciclo también es la cantidad del tiempo transcurrido entre unidades sucesivas a medida que éstas avanzan en la línea. Y por último tenemos el tiempo de demora. Es la cantidad de tiempo ocioso en la línea debido a la imperfecta división de trabajo en las estaciones de trabajo. Sabiendo entonces la terminología, podemos definir que el problema de balance de líneas trata sobre la asignación de todas las unidades de trabajo en distintas estaciones de trabajo, de tal manera de que las estaciones no realicen más trabajo del cual tienen permitido por el tiempo del ciclo y que el total del tiempo de ocio en cada estación de trabajo sea mínimo, es decir, no se pierda tiempo en la producción. La combinación seleccionada de estas unidades de trabajo deben satisfacer unas ciertas restricciones. Todas estas restricciones vienen dadas por ya sea el diseño del producto y por la tecnología del proceso de producción. Estas restricciones son las que establecen entonces cuál unidad de trabajo, cuál estación de trabajo va a ir antes que otra. A estas restricciones se les llaman relaciones de precedencia. Existen 4 tipos de relaciones de precedencia. 1. Debe preceder. Una unidad de trabajo debe realizarse antes de que otra pueda realizarse. 2. No debe preceder. Una unidad de trabajo no puede realizarse sino después de que otra haya sido realizada. 3. Indiferencia. Una unidad de trabajo puede realizarse antes o después de que otra haya sido realizada. Y 4. No juntas, es decir, que 2 unidades de trabajo no pueden realizarse en una misma estación de trabajo. Hay un método para describir estas relaciones de precedencia, el cual nos ayuda a obtener una mejor visualización de ellas. A este método se le conoce como diagrama de precedencia, el cual convierte la línea en una representación para que las personas que no estén familiarizadas con ella puedan incluso balancearlas a través de la observación. Sin embargo, a este diagrama de precedencia a veces hay que ajustarlos a las condiciones que realmente están pasando en la línea, ya que a veces por puntos de vista teóricos hay restricciones que pueden existir o no, pero que en el momento de la vida real, de lo que está sucediendo en la línea, sí existen gracias a requerimientos industriales. Entonces tienen que tomarse en cuenta para que estén en el diagrama de precedencia. Existen una serie de pasos para construir este diagrama de precedencia, los cuales son: 1. Enumerar todos los elementos de trabajo. 2. Identificar los elementos mínimos racionales de trabajo. 3. Registrar los tiempos elementales. 4. Enumerar todas las restricciones entre los elementos de trabajo, en las cuales se encuentran orden de componentes, restricciones de posición y restricciones de facilidades fijas. 5. Dibujar a escala la línea y el área que lo rodea, en el cual debemos mostrar la línea principal del ensamble,
mostrar las líneas de subensamble y que son las que alimentan a la línea principal de ensamble, identificar las facilidades fijas, mostrar áreas de trabajo y localizar áreas de almacenamiento. Cuando ya tengamos todo esto descrito, podemos hacer un diagrama preliminar para luego construir el diagrama final. Veamos entonces el siguiente ejemplo de diagrama de precedencia para entender un poco más acerca del tema. En el siguiente ejemplo podemos observar que cada círculo representa una unidad de trabajo. Las flechas indican la precedencia y los números son los que indican el tiempo requerido para que estas unidades de trabajo se realicen. Además, los diagramas de precedencia se describen de izquierda a derecha y así se va a describir el proceso. También podemos observar que las unidades de trabajo B, C y D no se pueden realizar antes de que la unidad de trabajo A, ni tampoco la unidad E y F puede realizarse antes de que se realice B, C y D y de que se realice A, como tampoco G puede realizarse sin que se realice E y F, y H sería la última unidad de trabajo que se realizaría en esta línea de ensamble. Los métodos analíticos de balances de líneas de ensamblaje menos complejos para un solo producto son los de Helgeson y Burney y el de Kilbridge y Wester, ya que solo necesitan cómputos sencillos y no requieren matemáticas avanzadas. Vamos a aplicar el método de las posiciones ponderadas de Helgeson y Burney al siguiente ejemplo. Se requiere saber cuántas estaciones son necesarias si se desea una producción de 150 unidades por hora del diagrama de precedencias mostrado. El primer paso es construir el diagrama, pero en este caso ya lo tenemos listo. El segundo paso es construir la matriz de precedencias, la cual es una alternativa para el diagrama de precedencias. La notación que usamos es 1 positivo para cuando debe preceder, 1 negativo para cuando no debe preceder y 0 cuando es indiferente. Y aquí podemos observar cómo queda la matriz. El tercer paso es calcular las posiciones ponderadas para cada unidad de trabajo. Estas se pueden interpretar como el tiempo que se perdería si no se realizase la unidad de trabajo considerada. Entonces tenemos esta fórmula donde la posición ponderada es igual a la sumatoria de los tiempos de ejecución de la unidad en cuestión y de aquellas unidades a las cuales debe preceder dicha unidad. Tenemos esta tabla donde se disponen fácilmente los datos para realizar la operación y conseguir la posición ponderada de la unidad 1. De igual manera, se deben calcular las posiciones ponderadas para cada unidad de trabajo y con la tabla mostrada se pueden observar cada una. El cuarto paso es establecer un tiempo del ciclo, el cual en este caso es de 0,40 minutos. El quinto paso es asignar unidades de trabajo a estaciones de trabajo. El tiempo de operación de cada estación de trabajo no puede ser mayor que el tiempo del ciclo. La asignación de las unidades de trabajo se hace dando prioridad a aquellas unidades de trabajo con las mayores posiciones ponderadas. Entonces, las reglas de asignación son las siguientes. A. Seleccionar la unidad de trabajo con la mayor procedencia ponderada y se la asignamos a la primera estación de trabajo, por ejemplo, la unidad de trabajo 2 a la estación de trabajo 1. B. Calcular el tiempo no asignado para la estación de trabajo, calculando el tiempo acumulado de todas las unidades de trabajo asignadas a la estación y sustituyendo esta suma del tiempo del ciclo. Para nuestro ejemplo, el tiempo no asignado es igual a 0,40 menos 0,08, esto es igual a 0,32. C. Seleccionar la unidad de trabajo con la próxima posición ponderada alta e intentar asignarla a la estación de trabajo después de verificar la lista de unidades de trabajo ya asignadas. Si la unidad de trabajo de precedencia inmediata ha sido asignada, no se violará la resolución de precedencia, por lo tanto se puede proceder al paso C. Ahora, si la unidad de precedencia inmediata no ha sido asignada, se procedería al paso D. Lo segundo que se debe verificar es el tiempo de la unidad de trabajo. Compararlo con el tiempo no asignado. Si el tiempo de la unidad de trabajo es menor que el tiempo no asignado a la estación de trabajo, se debe asignar la unidad de trabajo y recalcular el tiempo no asignado. Si el tiempo de la unidad de trabajo es mayor que el tiempo no asignado, se puede proceder al paso D. D. Continuar seleccionando y verificando hasta que se logre una de las siguientes dos condiciones. La primera es que todas las unidades de trabajo hayan sido asignadas
Y la segunda es que no haya unidades de trabajo sin asignar que puedan satisfacer las restricciones de precedencia y menor que el tiempo no asignado. Asignar la siguiente unidad de trabajo no asignada con la mayor posición ponderada a la segunda estación de trabajo y proceder con los pasos de B a D. Continuar asignando unidades de trabajo a estaciones de trabajo hasta que todas hayan sido asignadas. Ya en este punto se ha encontrado la solución al problema de balance de líneas. Aquí tenemos una tabla donde se reflejan todos los datos que debemos tomar en cuenta descritos en las reglas anteriores y todas las unidades de trabajo. Esta tabla es para asignar las unidades de trabajo a la estación de trabajo número 1. Ahora podemos observar la tabla para la estación de trabajo número 2. Obviamente, descartando ya las unidades de trabajo que se posicionaron en la estación de trabajo número 1, comenzamos a estudiar el resto de las unidades de trabajo. Y aquí observamos la tabla para la estación de trabajo número 3. Ya en esta tabla tenemos son las unidades de trabajo restantes que no están ni en la estación de trabajo número 1 ni en la estación de trabajo número 2. Entonces se tendría que en la estación número 1 están las unidades de trabajo 1, 2, 5, 8 y 9 con un tiempo de operación de 0,34 minutos y 0,06 minutos de tiempo de ocio. En la estación número 2 están las unidades de trabajo número 3 y 6 con un tiempo de operación de 0,36 minutos y 0,04 minutos de tiempo de ocio. Y en la estación número 3 están las unidades de trabajo número 4, 7, 10, 11, 12, 13 y 14 con un tiempo de operación de 0,36 minutos y 0,04 minutos de tiempo de ocio. El método heurístico de Kilbride y Wester es un método que requiere juicio e intuición para lograr la solución representativa. Este utiliza básicamente el mismo diagrama de precedencias que el método de las posiciones ponderadas, pero construido de tal manera que las unidades de trabajo que no son precedidas por alguna otra se colocan en la primera columna del diagrama. Para estudiar el método heurístico se estará estudiando el mismo ejemplo del método anterior. Originalmente, los autores establecieron un método para alcanzar balance perfecto con 0 tiempo disponible, pero en este caso, como la producción es de una unidad por cada 0,40 minutos, sí habrá algún tiempo disponible debido a que este número no es múltiplo del tiempo requerido para realizar el ensamblaje de una sola estación, que es 1,06. Así, el número de estaciones de trabajo necesarias será 106 entre 40, lo que es igual a 2,65, es decir, 3 estaciones. La tabla mostrada es un desarrollo de la información plasmada en el diagrama de precedencias. Ahora es necesario reasignar los elementos de trabajo para obtener 3 estaciones de trabajo con un tiempo de ciclo de 0,40 minutos. Haciendo los respectivos movimientos, obtenemos la siguiente tabla con una posible solución, pero se obtiene una mejor solución haciendo los cambios reflejados en la siguiente tabla, siendo esta similar a la obtenida aplicando el método de las posiciones ponderadas. Número de operarios a asignar en una estación de trabajo. La podemos anotar mediante la siguiente fórmula, que es número de operarios es igual a minutos estándar para realizar la operación entre los minutos permitidos para realizar cada pieza. Esta fórmula la podemos ilustrar de una mejor manera mediante un ejemplo. El ejemplo es en una línea de ensamblado en la cual se involucran 3 operaciones distintas, en la cual se desean realizar 700 unidades diarias. En las 3 operaciones se dan los siguientes minutos estándares, los cuales son: en la operación número 1 es 1.25 minutos, en la operación 2 es 2.54 minutos y en la operación 3 es 3.84 minutos, la cual vamos a calcular el número de operarios que se deben de asignar en cada una de esas operaciones. La línea de ensamblado debe producir 700 unidades diarias, lo cual es necesario tener el número de minutos permitidos para elaborar una pieza, el cual debemos de fijar un horario de trabajo. En nuestro caso serían 8 horas diarias. Y a esas 8 horas debemos hacerle una conversión a minutos, el cual nos da un total de 480 minutos. Una vez obtenido este resultado, podemos calcular el número de minutos permitidos para realizar una pieza, que es la cantidad de minutos entre la cantidad de piezas. Nos da un total de 0.685 minutos.
Este valor lo vamos a utilizar en nuestra fórmula porque ya tenemos nuestros minutos estándar y ahora lo que vamos a hacer es hacer la división entre los minutos permitidos para elaborar una pieza. En la operación 1 tenemos que los minutos estándar son 1.25 entre 0.685 nos da un total de 1.82. Ese 1.82 es nuestra cantidad de operarios que necesitamos para dicha operación. Como muy bien sabemos que no podemos tener una décima de operario, debemos de llevarlo al siguiente número entero, que en nuestro caso sería 2. Y así sucesivamente con las siguientes operaciones. La eficiencia se refiere al producto o utilidad que puede rendir una persona al momento de realizar un trabajo en dicha operación. La eficiencia puede llegar a calcularse mediante la relación de los minutos estándar reales y los minutos estándar permitidos para realizar la pieza.